Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. A las 7:44 de la mañana yo le doy la bienvenida al doctor Manuel Panzeri del Hospital Metropolitano, especialista en anestesiología. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Doctor, nos va a ayudar a desmitificar uno de los, creo que de las cosas de la medicina fabulosas, porque ayudan a controlar el dolor y haber avanzado en cirugías importantísimas, la anestesia. Pero en torno a ellos hay muchísimos mitos, doctor, y siempre la gente se pregunta. Yo le voy a plantear preguntas que la gente las hace regularmente y usted ayúdenos a entender otras que tal vez no las tengamos. Por ejemplo, todo el mundo dice, si es cierto, si la anestesia general, al dormirnos, dejamos de respirar y siempre tenemos que respirar por una mascarilla, por ejemplo. Yo entro La a una nes- cirugía, ajá, y tengo que claro, poner una mascarilla. bueno, lo más importante es que antes de entrar a una cirugía, tú tienes que conocer a tu médico anestesiólogo. Él te va a hacer una evaluación y va a encontrar cuáles son los factores de riesgo que tú tienes, cuáles son las enfermedades que tú presentas en ese momento y te va a seleccionar un plan anestésico individualizado para ti. Es evidente que existe un sinnúmero de cirugías que se deben hacer con anestesia general. La anestesia general consiste en suministrarle al cuerpo a través de la respiración y a través de la sangre, es decir, a través de los sueros, un conjunto de medicamentos que causan una desconexión del sistema nervioso central. Entramos en un estado que técnicamente se conoce como coma farmacológico reversible. Y es un coma farmacológico reversible porque al final de la cirugía tú interrumpes el suministro de estos medicamentos y el paciente se despierta. Ahora bien, estos medicamentos, dependiendo del tipo de cirugía que tú hagas, algunos de ellos paralizan la respiración. Por lo tanto, es importante que tu médico anestesiólogo garantice que tú respires, que tus pulmones funcionen mientras duermes. Y para ellos existen diferentes estrategias. Una de ellas es el uso de la máscara facial, otra es la máscara laringia y otros lo que estuvo de moda durante la pandemia, que son los pacientes ventilados en las unidades de cuidados intensivos con el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal, que aparentemente para muchas personas les causa escozor, para mí es uno de los inventos más grandes de la medicina porque garantiza un acceso permeable, una conducción permeable hacia tus vías respiratorias y hace que tú respires apropiadamente mientras estás durmiendo. Doctor, hay que tener conciencia también que antes de recibir, de tener una cirugía, porque normalmente se la utiliza para eso, para cirugías, ¿verdad? ¿O me equivoco? Siempre debe haber un control previo, ¿verdad? Es así, o sea, como usted dice, conoces a tu médico, pero hay una serie de exámenes que se realizan para saber qué tipo de anestesia para ese paciente es específica, la correcta. Así es. Y para ello uno tiene que someterse a lo que se conoce como evaluación preanestésica. La evaluación preanestésica es una entrevista que los anestesiólogos hacemos con nuestros pacientes, posiblemente en la mayoría de casos del día antes de la cirugía o en un caso de emergencia, minutos antes de la cirugía, con el paciente, con los familiares, para que en primer lugar la familia y el paciente conozcan a su médico anestesiólogo, hablen con él, entiendan qué es lo que va a hacer y asuman también un poco cuáles son los riesgos, porque conforme pasa el tiempo, los seres humanos envejecemos y en el envejecimiento aparecen muchas enfermedades como son el sobrepeso, el sedentarismo, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, que son toda una serie de cuestiones que aumentan el riesgo para suministrarte anestesia. Entonces existen esas peculiaridades que cada ser humano tiene, deben ser estudiadas y muchas veces nos apoyamos con nuestros colegas, por ejemplo, los endocrinólogos, los médicos internistas, los cardiólogos, los neumólogos, y en conjunto tenemos una evaluación integral del paciente antes de someterlo a un procedimiento quirúrgico y evidentemente con su respectiva anestesia. Doctor, uno de los mitos dice, al doctor se le puede pasar la mano en la anestesia, me puedo quedar en la mesa. ¿Eso puede ocurrir? Es un mito que es un poco extraño de explicar y de descifrar. Pasarse la mano no tiene ningún sentido, porque también se le puede pasar la mano a un cirujano y cortar un vaso. O sea,
Nadie entra a trabajar con la intención de hacer daño a nadie. Por lo tanto, yo creo que es un mito que carece completamente de sustento. Lo que sí es importante conocer que cuando un médico anestesiólogo aplica medicamentos a un paciente, tiene que hacerlo siguiendo una serie de pasos. El primero que ya mencionamos es la evaluación preanestésica. El segundo consiste en la monitorización, que consiste en aplicar sobre la piel del paciente toda una serie de instrumentos de medición en tiempo real de constantes vitales. Por lo tanto, si me pregunta, ¿qué es lo más nuevo de la anestesia? Lo más nuevo de la anestesia es la tecnología. Entonces, nosotros tenemos máquinas que son capaces de determinar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el electrocardiograma de manera continua, la presión arterial que se toma de manera automática cada 3 minutos como mínimo, el analizador de gases, que es un pequeño dispositivo que te indica cómo respiras, cuánto respiras, con qué flujo, con qué volumen, con qué presión, cuánto entra, cuánto queda, cuánto sale. Y evidentemente también para calcular la anestesia existen las variantes antropométricas de cada ser humano, edad, peso, talla y el sexo. Entonces, todas estas cuestiones hacen que uno planifique su anestesia, programe la cantidad de medicamentos que va a administrar, la manera como los va a administrar y sobre todo a través de este proceso de monitorización uno conoce el efecto que estos medicamentos están haciéndole al organismo para llevar el procedimiento de manera segura. Otro de los mitos es, la gente dice, me cuesta el regreso de la anestesia, los típicos escalofríos post-operatorios que se los entrega básicamente como responsable a la anestesia. ¿Esto es así? Sí, recuerdan que al inicio de esta entrevista les dije que la anestesia general es un estado de desconexión del sistema nervioso y evidentemente una de las zonas afectadas puede ser el centro termorregulador. Es por eso que en los últimos años una de las cosas en las que más se ha hecho hincapié es en la protección neurovegetativa del paciente y ello incluye el manejo de la temperatura del paciente. Es importante que el paciente se mantenga en un estado de normotermia. La queja número uno de los pacientes cuando vienen a sala de operaciones es, doctor, ¿por qué su quirófano es tan frío? Bueno, los quirófanos son fríos por un estándar de seguridad. Entonces, casi todos los quirófanos del planeta están entre 18 y 20 grados de temperatura. Sin embargo, nosotros en los últimos años en el Hospital Metropolitano, y estoy seguro que en grandes hospitales de Quito también, hemos aplicado la utilización de mantas térmicas, que son dispositivos que infunden al paciente una capa de aire caliente para mantener su temperatura estable. En este proceso de desconexión del sistema nervioso central, como les dije, el sistema termorregulador de la temperatura de nuestro cuerpo queda bastante inestable. Por lo tanto, necesitamos ajustar la temperatura del paciente a 37 grados. Ahora bien, esto no aplica para todos. Existen algunas cirugías especiales que se tienen que hacer con temperaturas del cuerpo un poco más bajas. Entonces, este tipo de detalles, evidentemente, el paciente y la familia tienen que conocerlos. En el posoperatorio eran muy frecuentes los escalofríos hace 30 años. Se decía que alrededor del 30 al 45% de pacientes presentaban tremores y escalofríos en el posoperatorio. En la actualidad, la estadística es del 1,5 al 3% de pacientes que presentan esta molestia. Y evidentemente nuestras enfermeras están entrenadas en la recuperación a suministrar estas mantas calientes a los pacientes para que este episodio de escalofrío dure lo menos posible. Doctor, otro de los mitos es las personas dicen luego de una cirugía tengo que desintoxicarme porque la anestesia me ha dejado intoxicado. Entonces, ¿es real? ¿El medicamento es tan No, fuerte que uno tiene que sujetarse a una no, dieta específica, un es consumo determinado de líquidos? Miren, llevar una vida sana, llevar una alimentación balanceada, comer frutas, comer verduras, es algo que todos los seres humanos tenemos que hacer todos los santos días, hayamos o no hayamos recibido anestesia. Porque en realidad nos intoxicamos más cuando tenemos las fiestas o compromisos sociales, medimos en el alcohol o en determinados tipos de comidas ultraprocesadas o ultragrasas, que hacen más daño eso que recibir medicamentos que en la actualidad desaparecen del organismo al finalizar la anestesia. Es cierto que cuando se descubrió la anestesia se utilizaba la monoterapia. Eso significa que solo se utilizaba un solo medicamento. Por ejemplo, el éter, por ejemplo, el cloroformo. Por lo tanto, hacer anestesias basadas en la monoterapia, es decir, un solo fármaco, se utilizaban dosis tope, dosis súper altas,
Y sí, había fenómenos de acumulación en el cuerpo, pero desde hace 30 años esto ya no existe. Esto es un mito que quedó para las películas de Hollywood. En la actualidad, todos los medicamentos tienen un tiempo de vida. Los medicamentos anestésicos tienen tiempos de vida ni siquiera cortas, se las define en los libros de farmacología como tiempos de vida ultra cortos. Y encima de eso son moléculas tan especiales que el momento que se interrumpe su suministro al organismo se desintegran automáticamente por acción de enzimas propias de la sangre del paciente. Entonces, no tienen que pasar ni siquiera por el riñón, ni siquiera por el hígado. Es por eso que podemos administrar estos medicamentos con patologías tan graves como son los pacientes con cirrosis o los pacientes con algún problema renal bastante complejo, como son aquellos que se someten a diálisis o cosas por el estilo. Pero sin embargo, la pregunta es interesante. ¿Qué queda en el cuerpo? Básicamente dos tipos de medicamentos, los analgésicos y los antibióticos. ¿Por qué? Porque en el posoperatorio muchas veces tú tienes que recibir una serie de antibióticos por un determinado número de días y la acción farmacológica de los antibióticos es variable. Hay antibióticos que duran 12 horas, otros que duran 24 y en base a ese intervalo uno va administrando los medicamentos en base a los requerimientos. Igualmente con el tema de la analgesia. Para mandarte a la casa, tus médicos te van a mandar con una serie de medicación para que se alivie completamente la molestia, puedas llevar una vida normal, puedas reincorporarte prontamente a tus actividades familiares y estos medicamentos duran horas. Por ejemplo, el ibuprofeno dura 6 horas, el paracetamol 8 horas. Entonces, Sí. son medicamentos que mientras los vayas consumiendo con un horario, van a determinar lo que dure eso. Entonces, esos son medicamentos que se usan para el posoperatorio, pero durante la cirugía, estos medicamentos se tienen que administrar con dispositivos especiales de la máquina de anestesia que se conocen como vaporizadores y las bombas de infusión intravenosa continua, en las cuales tú programas de edad, peso, talla, sexo, y estos instrumentos te van suministrando a tu sangre una cantidad continua, constante de fármaco para que estas moléculas se mantengan estables en la sangre a una concentración apropiada para hacer el procedimiento. Al final, apagas estos equipos, se interrumpe el flujo de estos medicamentos en la circulación sanguínea y despertarás en el tiempo que aproximadamente es de 10 a 15 minutos una vez que se acaba la cirugía. Ese era otro de los mitos. ¿Cómo sabe usted como médico cuándo yo debo despertarme de una cirugía? ¿Cuál es el momento preciso? Cuando el cirujano te está poniendo el esparadrapo en la piel, entonces ese Ahí es. ni antes ni después. Mire, el momento que el cirujano está empezando ya a colocar los últimos puntos en la piel, a terminar de limpiar la herida, a colocar los adhesivos, los esparadrapos, nosotros apagamos, como le dije, estas máquinas y el paciente empieza a degradar rápidamente estos medicamentos y se despierta. El actualidad es un despertar mucho más delicado, mucho más amigable, mucho más suave y te despiertas rodeado de personas que vieron cuidando todo el tiempo. Va a estar contigo tu médico anestesiólogo, tu médico cirujano, tu enfermera, tu instrumentador quirúrgico, porque para que las cirugías tengan éxito se necesita de todo un equipo de trabajo que esté cuidando de ti antes, durante y después de la cirugía. Otro de los mitos que rondan, en especial en nosotras las mujeres y que somos madres, es la anestesia epidural. Siempre había el temor y se oye, te puedes quedar, perder la sensación de una pierna o perder movilidad. Se ha oído casos en los que ha ocurrido. ¿Es parte esencial del médico anestesiólogo? ¿Puede haber un tipo de falla que provoque estas consecuencias? La respuesta es sí y no. Miren, la anestesia epidural es uno de los más grandes inventos de la medicina. Definitivamente le permite a una mujer participar al nacimiento de su hijo. Eso es algo que antes no existía. La anestesia epidural hace que solo se suministren fármacos en la columna de la mamá y el niño no reciba casi nada de este tipo de medicamentos. Sin embargo, en unas cesáreas hay situaciones tan delicadas de salud de la mamá en la cual no se puede colocar anestesia en la espalda, tenemos que darle a la madre anestesia general y recuerden que todo lo que se le pone a la madre pasa automáticamente al bebé. Por lo tanto, en todos los hospitales del mundo, incluido el Hospital Metropolitano, nuestra técnica de elección para la anestesia, para el nacimiento de los bebés,
siempre va a ser la anestesia en el neuroeje, y esto implica la anestesia epidural y la anestesia raquídea. Es cierto que en una mujer gestante, en una mujer embarazada, existen particularidades que hacen que sean diferentes al resto de la población. Por ejemplo, el aumento de peso, muchas veces al final del edema un poco de hinchazón, un poco de edema. Adicionalmente, el propio crecimiento del útero puede desplazar la lateralidad de la columna vertebral, que ya no se encuentra perfectamente en la línea media, sino que se desplaza ligeramente unos milímetros hacia uno de los dos lados. También pueden existir condiciones en las cuales el propio abdomen con el útero gestante grande, prominente, hace que la mujer tenga dificultades en asumir una posición adecuada que exponga bien los espacios. Inclusive, muchas mamás vienen a sala de operaciones para hacerse la cesárea con actividad contráctil, con actividad uterina contráctil. Entonces, nos toca esperar que pase la contracción y ponernos a trabajar en ese intervalo entre contracción y contracción. Como les dije al inicio de esta entrevista, nadie entra con el afán de hacer daño. Los medicamentos en la espalda son medicamentos seguros. Hay que hacer ese procedimiento en equipo con tu cirujano, tu ginecólogo, con tu enfermera que te está apoyando, con la instrumentista, para que esta maniobra se lleve a cabo sin provocar lesiones ni riesgos a los pacientes. Una de las cosas que quisiera compartirles es que el tipo de agujas que estamos utilizando son agujas atraumáticas, es decir, ya no tienen puntas de bisel cortante, tienen puntas especiales que se parecen un poco a las trompas de los aviones, así en punta de lápiz se las conoce, que son agujas especiales que no rompen ni destruyen los tejidos, sino que los van separando delicadamente hasta llegar al sitio correcto y depositar el anestesio. Es decir, más allá de la capacitación que ustedes reciben, hoy en día lo más importante en el avance de la anestesiología es todo el sistema técnico y la tecnología que ustedes tienen, sobre todo en el Hospital Metropolitano. Así es, y también el entrenamiento de los médicos, porque en la antigüedad los que daban anestesia eran los propios cirujanos, luego fueron las monjitas, luego fueron los internos de medicina. Afortunadamente en el Ecuador desde hace casi 50 años existe una escuela de posgrados en los cuales los médicos, una vez que terminan su año de medicina rural, acceden, se forman durante un periodo que va de 3 a 4 años y posteriormente acceden también a hacer la subespecialidad en algún tipo de anestesia en particular. Perfecto, doctor Panseri, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos aclarado todas estas preguntas que están ahí en el aire. A sus órdenes, un buen día.